El tema es cuando te sales de la cobertura. Y para esto quiero que se vaya al Salmo 91. Si usted lo tiene, diga amén. El Salmo 91. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Este es un capítulo impresionante. Yo recuerdo de que en algún momento, hermanos, su servidor también dejaba la Biblia extendida en la noche en el Salmo 91 para ver si me espantaba los espíritus. El Salmo 91 es el salmo de cobertura de Dios. Y lo primero que David expresa, me gusta, el que habita, amén. No el que está a la orilla, no el que habita al abrigo del Altísimo. Tiene que estar habitando en la cobertura de Dios. Amén. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí usted va a ver todos los privilegios que tenemos cuando nosotros habitamos bajo la sombra del Omnipotente. Él te librará del lazo cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo. Me encanta a mí. ¿Sabe por qué? Cuando yo leo este capítulo me doy cuenta de que no estás en el lugar equivocado. Porque estar bajo la sombra del Omnipotente te cuida, te guarda, te protege. Y no solo eso, te bendice. Te bendice. Y Dios siempre es ese Dios que cuida de ti o cuida de mí. ¿Por qué? Porque habitas bajo la sombra del Omnipotente. Pastor, ¿cuándo yo habito? ¿Cuándo yo habito? En lo que expresa el capítulo 91 del libro de los Salmos. ¿Cómo? Habita. Vivir una vida consistente, una vida perseverante en tu vida cristiana, una fe inquebrantable. Muestras una calidad de un ser que habita bajo el abrigo del Altísimo. Crees profundamente en lo que Él ha prometido estar. Qué difícil es cuando nosotros no habitamos. Religiosamente estamos en una estructura donde no mostramos que habitamos bajo la sombra del Omnipotente. Es bien importante poder comprender qué es habitar en la sombra del Omnipotente, porque muestras confianza. Lo primero que muestra el verso 1, usted iba a escuchar y va a leer: confianza. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Es impresionante. La cobertura de Dios es impresionante. Y luego dice, más allá dice, caerán 1000 y 10,000 a tu, mas a ti no llegará. Tus luchas, tus asuntos, tus problemas, es ahí donde tiene que, hermano, usted enfocarse en Dios. El problema de nosotros muchas veces es que estamos bajo la cobertura de Dios, pero cualquier cosa nos desenfoca, nos entretiene,
nos pone preocupados. Y es necesario que nos demos cuenta la importancia de vivir bajo la sombra, habitar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué les parece? Cuando Israel sale de Egipto, eso es lo que quería Dios. Que supieran de que están bajo la sombra del Omnipotente. Eso es lo que quería que reconocieran. Eso es lo que deseaba Dios escuchar a Israel diciendo: qué hermoso ha sido poder ver tu mano de poder. Ver cómo extiendes tu brazo y nos das agua, nos das alimento. Eso es lo que quería. Pero muchas veces nosotros, Dios nos tiene muy bien. Nos tiene muy bien. Y por las pequeñeces andamos. Pero hay cosas más extraordinarias de las que Dios te está haciendo vivir, de las que tú tienes que darte cuenta cuán grande ha sido Dios contigo, cuán maravilloso ha sido Dios contigo, cómo se ha mostrado Dios en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en el trabajo, donde quiera que has estado, Dios ha estado ahí. No te limites a ver solo lo malo o solo aquello pequeño que te tiene preocupado. Mira la grandeza de Dios, de lo que Dios ha hecho y va a hacer contigo. ¿Qué cobertura? La cobertura es una protección. La cobertura es perdonar los pecados. La guía de Dios que Él mismo provee. La cobertura. Hermano, ¿cuántos nosotros nos sentíamos seguros cuando estábamos pequeños? Para los adultos, que estuviera nuestro papá, nuestra mamá, pero no mirándolos a ellos y nosotros nos poníamos a llorar, porque ellos son la cobertura que tenemos en ese momento. Amén. Ellos son la cobertura. Y es impresionante la forma como nosotros, como cuando estamos pequeños, miramos a nuestros padres. Es maravilloso. Es maravilloso. ¿Y sabe cuál es el problema? Que nosotros no traemos connotación en ese momento como es Dios con nosotros. Si para nosotros, nuestros padres eran fabulosos, de una o de otra forma, para el que vivió solo con su madre, para el que vivió solo con su padre, para ti era la persona más extraordinaria. ¿Y qué es lo que te traía? Confianza. Amén. Hay padres que han sido un poco complicados, pero como sea, tú sentías algo que te atraía y te daba un poco de confianza, porque eso es. ¿Por qué con Dios tú no tienes confianza? ¿Por qué con Dios no sientes tantas cosas maravillosas que el Padre quiere que tú disfrutes? Como el día de hoy, hemos estado lloviendo y hoy estamos aquí. Yo decía al Señor, pero tú el jueves sí nos permites estar en la casa. Ay, el lunes está lloviendo, el martes está lloviendo, el jueves tiene que estar bien porque Él nos está esperando aquí. Den gloria a Dios por eso. Qué importante es la cobertura. ¿Quién daba cobertura en los tiempos de Moisés? Aarón, el levita. ¿Por qué? Porque la confianza era entregar un cordero, un animalito que no tuviera ningún nada malo, ni la orejita, ni la colita, sino entregarlo para la expiación de tus pecados. Era una cobertura, era parte de lo que tú decías. Hey, yo he estado mal, yo he estado
enojado con mi prójimo, he estado peleando con fulano, y tenían que llevar, y esa era una parte de la cobertura que en aquel momento existía. Tu cobertura es Cristo Jesús. Él pagó un precio especial por ti y por mí, un precio de sangre, amén, un precio maravilloso que hoy nos hace parte de ser coherederos juntamente con Él. Entonces la cobertura es fantástica. Hay algo que yo siempre voy a decir, y es bien importante la cobertura. Nosotros fuimos enviados por el apóstol Misael Argeñano aquí a esta casa. Pero hay algo que yo siempre dije: él ni supo. Yo decía, él no supo, él nos mandó porque querían deshacernos de nosotros. Nada pasa sin la voluntad de Dios. Nada pasa sin que Él no lo apruebe. Usted está aquí porque Dios le aprobó que aquí era. Voy a volverlo a repetir porque Dios le aprobó que aquí era. Entonces yo quiero decirte a ti algo. Qué importante es la cobertura. Qué importante es la cobertura. Nosotros somos Ministerio Internacional La Cosecha. Y yo te voy a decir algo. Es una bendición poder ser la cosecha. Ahí Dios nos llamó. Ahí. No por emoción, sino por llamado de Él. Cuando usted sabe quién es en esencia, usted sabe dónde Dios lo llamó. Voy a volverlo a repetir. Cuando usted, hermano, en esencia sabe dónde fue llamado, usted reconoce la cobertura, reconoce el manto, honra ese manto. Amén. Nosotros miramos al apóstol, honramos su vida. Yo publiqué una foto donde me tocó estar con un paraguas con él en una campaña por aquí en Progreso. Y hoy por la mañana me llama y me dice: qué fabuloso ese tiempo, vos, me dice. Qué maravilloso. No me acordaba que fuiste vos el que estuviste conmigo. No, pastor, para eso estamos nosotros. Para eso estamos nosotros. Yo te voy a decir a ti algo: aprende a honrar al hombre de Dios, porque nosotros honramos la vida de nuestros pastores. Estamos bajo la cobertura de ellos. Oran por ellos, por nosotros, y están pendientes de una o de otra forma. Van a hacer tal cosa, van a venir, y está ahí pendiente, porque la cobertura no es solo por decir, es estar pendiente de ti, es conocer tu condición, es orar por ti. Amén. Entonces la cobertura juega un rol muy importante, tan importante y significativo, que a veces para nosotros muchas veces no es importante. Dice, ahí anda el pastor. Es maravilloso estar bajo cobertura porque alguien está pensando en ti, alguien está orando a ti, alguien está llevando al altar tu problema, tu asunto, y esa es una bendición. ¿Alguien dice amén? Entonces, eso es una maravilla cuando nosotros somos gente, hermano, que estamos bajo cobertura, no bajo la cobertura del hombre, sino bajo la cobertura de Dios. Pero cuando nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, reconocemos al hombre de Dios. Cuando nosotros no reconocemos la autoridad de Dios y la cobertura de Dios, tampoco vamos a reconocer al hombre de Dios, que es su cobertura. ¿Usted está comprendiendo? ¿Alguien dice amén? Entonces, vea qué tremenda puede ser esta palabra. Muchas iglesias usan el término para describir esta relación, pero no hacen nada por la gente.
Es bien importante poder entender eso. Porque quizás yo llegue una vez a tu casa. Quizás yo llegue una vez a tu casa. Pero nosotros siempre estamos orando por ustedes. Siempre nos toca. ¿Por qué? Porque ustedes, Dios nos ha puesto aquí para que nosotros estemos clamando por su vida. Estar pendiente. Por eso cuando nosotros nos damos cuenta de que hay alguien que no tiene que comer o tiene algún problema y el líder o el supervisor no se activa por llamarme y decirme, mire pastor, pasa algo aquí, usted tiene que hablar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta y no para chisme. Hermano, el chisme sí sale para todos lados, ¿verdad? Pero estas cosas son las importantes para nosotros porque queremos estar con usted. Queremos ayudar hasta donde nosotros podamos y extender, ¿verdad?, nuestra mano y poder levantar algunos. Entonces, la cobertura va a ser algo maravilloso. Maravilloso. Váyase a Segunda de Crónicas, capítulo 26. El libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26. Entonces el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Escucha bien, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, el que le hizo, ¿qué le hizo? Hay algo que nosotros tenemos que entender, que cuando nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, somos prosperados. Voy a volverlo a repetir, somos prosperados. ¿Alguien dice amén? Es importante que tú puedas entender, hasta el tiempo que, hermano, Uzías hacía lo que a Dios le agradaba. Él era un hombre abundante. Diga conmigo, abundante. Qué poquito. Diga conmigo, abundante. Es importante que puedas comprender que estas cosas se salen de nuestra mano cuando tú te sales de la cobertura de Dios. Cuando tú te sales de la cobertura de Dios, entonces ahí empieza el asunto. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y murió, y el muro de Jabnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod, en la tierra de los filisteos. Dios le ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Dieron los amonitas presentes a Uzías y se divulgó la fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente, ¿cómo? Uzías, la alianza que él tenía, la cobertura que tenía con Dios, lo hacía prosperar, lo hacía un hombre maravilloso. Si hay algo que yo quiero que comprendas, es que Dios no te da poder económico o alguna otra clase de beneficio en el Señor para que te apartes, para que tu corazón lo engroses en otras cosas. Dios te da conforme, hermano, a tu humildad. Recíbelo con amor, porque las bondades de Dios te van a perseguir cuando no te salgas de la cobertura de Dios. Amén. Las bondades de Dios te van a seguir. Y dice,
Pasas por aquí y te sale la bendición. Pasas por allá y te sale. Solo en pozos pasas de bendición. Amén. Solo los pozos de bendición te siguen. ¿Por qué? Porque entiendes que la cobertura es la que lo hace todo. Hay cosas que pasaron en Saúl cuando estaba bajo la cobertura. Cuando se salió de la cobertura, no pasaba nada. Y aunque la gente lo miraba como rey, él sabía que ya estaba destronado. Amén. Que nadie te quite o que nadie te saque, porque hay cosas que te pasan a ti con hermanitos, con hermanitas, con aquel, con aquella, que nadie te saque de la cobertura de Dios. No permitas que tu corazón se dañe y empieces a ver las cosas diferentes. No, empieza a creer más, porque un corazón con propósito, Dios lo lleva a cosas maravillosas. Entonces, usted puede seguir leyendo ahí. Usted puede seguir, hermano, edificando a la luz de esa palabra. Pero yo quiero llevarte que el secreto de esto es que no te salgas de la cobertura. Dile al hermano que tienes al lado, no te salgas de la cobertura. Amén. Pastor, ¿cuándo me salgo de la cobertura? Cuando andas enojado, cuando andas haciendo cosas que no tienes que hacer y tú lo sabes. Tú puedes, amados hermanos, cuando nos salimos de la cobertura, que aunque creas que puedes engañar a un hermano, tú a Dios no lo engañas. Amén. Tú a Dios no lo engañas. Y Dios sabe qué es lo que tú andas haciendo. Mira qué lindo está esto. Usías comenzó a reinar de 16. Hermano, Dios permitió que 52 años estuviera Usías en el reino. 52 años. O sea que ese hombre murió de 68 años. ¿Estamos aquí? Y mire esto. La Biblia destaca que durante la primera parte de su vida buscó a Dios. Y en los días que él buscó a Jehová, Dios le prosperó. ¿Cuántos quieren ser prosperados? ¿Cuántos quieren ser prosperados? Dice, no, pero es que yo creo que ya no. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Diga, yo quiero ser prosperado. Amén. Jabes oró y dijo, ensancha mi territorio y bendíceme. Y bendíceme. Así dijo Jabes. Y líbrame de la tentación, de todo aquello que me pueda quitar de tu cobertura. Voy a hablar de 3 pasos importantes. La bendición militar y civil. Dios le ayudó contra los filisteos y los árabes. Con todas las luchas que se presentaban, Dios estaba con él. Cuando tú estás bajo cobertura, habrán cosas que se van a enfrentar contra ti, o a ti te va a tocar enfrentar, pero Dios te lo va a entregar en tu mano, porque está bajo la cobertura de Dios. Vas a saber quién reina y vas a saber quién es Dios. Amén. Dios lo ayudó contra ellos, reconstruyó ciudades, fortificó las torres de Jerusalén, organizó el ejército rígidamente entrenando y equipado con tecnología avanzada para la época. Mire, yo le voy a decir a usted algo. Había cuánto se podía destacar él en cuanto a armas que tenía en aquel momento. Él tenía la economía para poder adquirir todo lo que él quería. ¿Por qué? Porque Dios se lo había puesto en su mano. Amén. Yo te voy a decir a ti algo. Dios puede poner cosas extraordinarias en tu mano y te da libertad para que tú hagas según tu corazón. O te desvías o sigues viendo el blanco. Amén. Porque hay cosas que el dinero revela. A veces el dinero revela quién eres verdaderamente.
Hermano, hay gente que no tiene nada y era que humilde es. Pero nomás le ponen un dinerito, hermano, ya se reveló quién es. Con poquito se reveló quién es. Hay cosas que tú vas a revelar, hermano. Dios va a hacer revelar de ti tu corazón. Amén. Entonces, Uzías, no me quiero adelantar. Cuando ya se me viene el adelante, mejor me callo. Vamos a ver, ponga atención. Desarrolló agricultura, la ganadería, porque era amante de la agricultura. Su fama se extendió hasta las fronteras de Egipto. ¿Podrá creer usted eso? El éxito de Uzías no fue fruto de la astucia humana, fue el resultado directo de la cobertura de Dios, guiado por el consejo del profeta Zacarías. Era la cobertura. Cuando tú permites que Dios te guíe, mira, vas a tener problemas porque eso es normal, pero de todas Dios te va a librar. Amén. De todas Dios te va a librar. De lo más peor que el enemigo pueda levantar, Dios va a estar contigo. No te preocupes, pero tienes que mantenerte en la cobertura. Tienes que mantenerte bajo la dirección divina de Dios. Uzías, hermano, hasta ese momento, el profeta Zacarías estaba con él. Era un asesor. Estaba ahí, un guía espiritual. El peligro, hermano, cuando el corazón se enaltece. Empezó el corazón. Y yo leía esto, hermano, cuando él se enaltece, y me acordé cuando David le dice: Dios, no quiero que hagas el censo. No quiero que censes al pueblo. David estaba inquieto por conocer cuánta gente tenía para hacerle frente a cualquier ejército. Y Dios no quería para que no fuera eso, porque después iban a decir: por cuánto ejército yo tengo, por eso yo gano. Sino que tenía que ser enaltecido. ¿Quién? ¿Quién? Dios, Jehová de los ejércitos. Mire qué maravilloso. El punto de quiebre en la vida de este rey se resume en un versículo trágico. Y eso está en el versículo 16 del Segunda de Crónicas 26. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. ¿Qué pasó con su corazón? Híjole. Se enalteció para su ruina. Uzías es el vivo ejemplo de que a menudo los hombres manejan mejor la adversidad que la abundancia. Sepa manejar la abundancia de Dios. Amén. Sepa manejar cuando Dios te pone en abundancia. Amén. Hay gente que no sabe, se enloquece, empieza, ya lo que antes tenía tiempo ya no tiene tiempo. Hermana, ¿van a ir a la iglesia? No, es que hoy no voy a poder ir porque voy de viaje. No, yo no voy porque fíjese que ando en tela. Fíjese que yo ando aquí. Fíjese que yo ando allá. ¿Sabes qué? A ti se te olvidó que tu fuente era Él. A ti se te ha olvidado que cuando no tenías nada, tu fuente era tu primordial manantial de llenarte, de fortalecerte, y lo has dejado. Porque tu corazón se engrosa, se enaltece, y es Dios quien te pone las cosas en tu mano. Es Dios quien te da todo. Amén. Es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire qué importante puede ser esto. Dice: olvidar el origen de la bendición. Al verse rodeado de gloria, ejército, riqueza, Uzías olvidó que todo procedía de la cobertura, de la gracia divina de Dios, del poder de Dios. Nunca se te olvide. Yo recuerdo de que yo puse a mi esposa a estudiar y yo no quería ir a la universidad.
Pero yo le dije, usted sí va. Yo quiero que usted se gradúe en la universidad. Porque usted es una mujer linda y yo quiero que el Señor haga cosas lindas con usted. Cuando ella ya va a salir, nosotros estamos orando. Y a nosotros en el ministerio nos habían quitado las coordinaciones prácticamente. Solo estábamos para ver y escuchar y nada más. Entonces le digo al Señor, Señor, yo estoy acostumbrado a hacer iglesia. Yo no estoy acostumbrado solo a ver o a escuchar. Yo necesito que usted me diga qué quiere que haga. Estudiar, me dijo. Necesito que estudies. Y empezó toda la gente, estudie. No solo era ella. Y Dios me da la bendición de graduarme en la universidad. Y siempre se engrosa nuestro corazón. ¿Sabe qué dije yo? Eso es cierto. Ya me titulé. Después de servir tantos años como un coordinador o pastor de zona, padre, hoy voy a ser un líder. Y yo voy a tener un grupo en mi casa y voy a empezar a mantener mis hijos. Mi propósito, pero no el propósito de Dios. Mi diseño, no el diseño de Dios. Porque a veces tú tienes planes, pero Dios ya los tiene y son más grandes que los tuyos. Amén. Los pensamientos de Dios están por encima de los tuyos. Así que tú deja de estar creyéndotela. Y decía, bueno. Es más, yo convoqué al pastor José, al pastor. Y digo yo, díganle al pastor Welcome. ¿Cómo se llama él? Live for Welcome. Hablemos con él para que se abra un grupo aquí y ya quedamos excelente. Cuando el apóstol me vio, me dijo, ¿te vas para Progreso? Pastor, ¿está Progreso? Claro, porque tus diseños no son los diseños de Dios. Cuando tú estás bajo cobertura, aprende a discernir lo que viene del cielo. Aprende a ver lo que Dios quiere que veas. ¿Costó? Sí. Pero yo te voy a decir a ti algo. Cuando usted está bajo cobertura y viene una orden, tu carne puede rebelarse, pero cuando tu espíritu recibe la orden, es porque viene del cielo. ¿Alguien dice amén? Porque en mi espíritu decía yo, bueno, hay que obedecer. Señor, tengo que irme para allá. Y empecé a hacer números, combustible, tiempo, esto y lo otro. No te preocupes, me dijo, Dios va a estar contigo. Cuando tú estás bajo cobertura, tú tienes el deseo profundo de agradar a ¿quién? ¿De agradar a quién? A Dios. Pero cuando tu corazón, yo me había enaltecido, como ya podía, ya era alguien que ya tenía su universidad, yo dije, bueno, yo voy a hacer lo que yo quiera. Pero aquí no es lo que tú quieras. Y tu talento está abajo del llamado que Dios te está haciendo. Porque Dios quiere hacer y llevarte a algo que tú nunca has pensado. Cuando yo veo todo lo que Dios ha hecho, muchas veces a medianoche he llorado y le digo, Señor, y antes que yo no tenía, pero ni propósito, pero tú sí tenías propósito. A veces nosotros creemos que nos desvaloramos. Escucha bien, a veces nos desvaloramos. Pero yo quiero decirte a ti que cuando Dios te lleve a un lugar especial, dimensionado, no te enaltezcas. No olvides tus orígenes. No olvides de dónde Dios te trajo. Amén. De dónde Dios te trajo. Y es fantástico. Y cuando usted vea a Uzías revelándose, hermano, olvida sus orígenes. La trampa de la autosuficiencia.
Ya nosotros nos creemos independientes. Creyó que sus logros le daban el derecho de cruzar los límites establecidos por Dios. Quiso combinar el poder político con el poder religioso. Oiga bien, una atribución reservada exclusivamente para el Mesías. A veces queremos tomar decisiones que no, hermano, no nos corresponden. Amén. ¿Sabe? Él llegó al templo y quiso hacer lo que hacían los levitas, porque se sentía grande. Usted lo puede leer ahí, en el capítulo 26. Se sentía tan grande. Su orgullo, su soberbia, lo había llevado al engaño. Y se presentó delante del tabernáculo y quiso hacer, y justo en el momento le pegó lepra. ¿Sabe por qué? Hay cosas que te vienen a ti por la desobediencia, por soberbio, por soberbia. Hermano, a veces tenemos que tener mucho cuidado, porque hay cosas que Dios, como nos puede levantar, nos puede sacudir para abajo. Y es duro, es difícil. Y le echamos la culpa a todo mundo, menos a mí. Pero nuestras acciones hablan más. Nuestras decisiones son las que nos llevan al caos. Usías había perdido el norte. Amén. A ti te pueden poner lo que te pongan en tu mano, en el banco, donde quiera. Todo te lo ha dado Él. Todo es por Él. El mejor puesto, las dimensiones que Dios te puede llevar, todo es de Él. Él lo hace. Conforme a tu fidelidad, Él te va recompensando, porque Él no se queda con nada. Voy a volver a repetir, Dios no se queda con nada. Cada poquito de tiempo que tú le dedicas a la obra, Dios te lo recompensa. Dios te promueve. Las promociones, tanto en los trabajos como en la iglesia, donde quiera, Dios te va a promocionar. Así hizo con Usías. Lo promocionó y lo conocían hasta la frontera de Egipto como un hombre fabuloso, un hombre tremendo, pero aquí perdió. Escúchame, que no te muevan tu corazón la adulación, lo que dicen de ti, el talento que tú tienes es porque a Dios le plació entregarte. Amén. Todo lo que tú haces con la obra de tus manos es Dios quien le ha placido bendecirte y tenerte donde estás. Es Dios. Y qué fabuloso ver, hermano, una viva y clara evidencia de que nosotros podemos perder el piso. No pierdas tú. Dios te puede llevar a lugares extraordinarios. Sigue siendo ese hombre que siempre Dios está tratando. Sigue llevándolo a cosas maravillosas. Mire qué maravilla. El orgullo llevó a Usías a cometer un acto grave de infidelidad. Entró al templo de Jehová para quemar incienso en el altar. Una labor estrictamente asignada por los sacerdotes, los de la tribu de Leví. Hay cosas que ya están estipuladas. ¿Por qué inventar? ¿Usted ha escuchado esta palabra? Escúchame. Yo me voy a poner, yo voy a ser pastor también, porque los pastores son aquí, son allá. Yo también voy a ser pastor. Es fácil decirlo.
Y se escucha hasta bonito, ¿verdad? Pero si tú no eres llamado, Dios puede hacerte pagar tus palabras y te las puedes tragar. Porque esto no es cosa de hombres, esto es plan de Dios, esto es cosa seria. Este tipo llegó a hacer cosas, hermano, terribles. El sumo sacerdote Azarías, junto a 80 sacerdotes valientes, confrontaron al rey recordándole la ley de Dios. En lugar de arrepentirse y humillarse como lo hizo el rey David en su momento, Uzías se enfureció. Oiga bien, ¿qué hizo David cuando le dijeron: tú eres ese hombre? Le dijo Natán, tú eres. Se puso a llorar, se fue a encerrar, se puso ceniza en su cabeza y empezó a ayunar una semana pidiendo una respuesta de Dios, la transformación de Dios en su vida. Hermano, habrá una cosa, es que tú, en vez de humillarte, hagas cosas que no tienes que hacer. Él se molestó porque era Uzías el rey, pero eso no le daba, escúchame bien, eso no le daba a él el derecho de hacer cosas que no tenía que hacer. Hay cosas que tú no las puedes hacer. Amén. Hay cosas que tú no las puedes hacer y tienes que aprender a respetar el que las hace. Amén. Porque eso es asignado por Dios. Hay cosas que son asignadas por Dios. Lo que Dios te dio en tu mano, fuiste tú llamado para hacerlo. No fue otro, eres tú el llamado. Y tienes que aprender a poder cuidarlo, desarrollarlo conforme a lo que Dios quiere hacer contigo. Hermano, esa gente estaba tremendamente enojado, orgulloso. Cuando el hombre se cree intocable, recibe la reprensión con enojo y soberbia. Mientras sostenía el incensario con furia contra las autoridades espirituales, el juicio divino cayó sobre él en el instante. No minimices cada uno de los hombres de Dios que tú ves, porque son llamados por Dios. Amén. Pastor, pero es que mire que Dios se va a encargar. Dios se encarga. Dios sabe en qué anda uno. Pero Dios es fiel con los que son fieles, porque Dios va a honrar a los que le honran. Amén. Este varón se perdió en el camino. Pensó de que él podía hacer lo que él quería. Hay cosas que tú no puedes hacer. Dile al hermano que tienes al lado: hay cosas que tú no puedes hacer. El apóstol Pablo decía: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén. Hay cosas que a ti no te convienen. Imagínate tú, te pones loquito por una muchacha y ya estás viejo. Y tienes esposa. No te da pena. Es bien importante que tú aprendas a cuidar y ser un hombre sensato en todo lo que haces. Puedes tener economía, puedes tener dinero, pero eso no te da el derecho de hacer lo que a ti te dé la gana. Perdón la expresión, pero así es, ¿o no? A la luz de la palabra ahí es. Él pensó hacer lo que a él le parecía. ¿Saben qué se fue a traer allá al tabernáculo? Lepra. Rápido le salió la lepra
porque estaba en desobediencia. Usted lo puede leer en el capítulo 26. En el capítulo 26 habla sobre eso. Una vida sin cobertura pega lepra. Amén. Donde tú ya conoces que es Dios, donde tú has caminado con Él, has vivido y has gozado de sus bondades, ¿por qué te quitas de la cobertura de Dios? ¿Por qué? La respuesta del cielo fue inmediata y visible. La lepra brotó en su frente en presencia de todos los sacerdotes. Al ver la señal en su frente, los sacerdotes lo apresuraron a salir y él mismo se dio prisa a retirarse, comprendiendo que Jehová lo había herido. Uzías pasó el resto de sus días viviendo en una casa aislada, completamente excluido del templo del Señor. Su hijo Jotam tuvo que hacerse cargo del palacio y gobernar al pueblo. Un final triste. Amén. Un final triste, hermano. Hermano, no te apartes de la cobertura de Dios. No te apartes de la cobertura. En la cobertura nosotros tenemos todas sus bondades, sus beneficios. Sin la cobertura de Dios estamos desamparados. Y es triste, hermano, ver cuánta gente hoy, tristemente, se desvían fácilmente por cualquier situación. Yo te voy a decir a ti algo. Entró en función Jotam. Jotam había sido un hombre fantástico también. Había visto que la clave, escúchame bien, la clave era la cobertura de Dios. La clave era la dirección de Dios. Jotam empieza a moverse y ¿saben qué? Él empezó a hacer las cosas bien. Pero hay un problema aquí en Jotam, en el capítulo 27. Hay un problema en Jotam. Jotam vivía fabulosamente sus victorias, iba a la iglesia él solo, sus hijos no los llevaba. Él no estaba para darle a los hijos una buena enseñanza. Cuando usted ve a Jotam, ve un ser, hermano, que está ahí. Dice que de 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar. Y reinó 16 años. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Uzías, su padre. Él edificó la puerta mayor de la casa de Jehová, y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además edificó ciudades en las montañas de Judá y construyó fortalezas y torres en los bosques. También tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció. Él sabía cuál era la clave. Pero ¿saben qué? No llevaba a su hijo. No llevaba a Acaz, porque el hijo de Jotam es Acaz. Cuando nosotros como padres no involucramos, mire, a veces nuestros hijos, nosotros cometemos el error de comentarles asuntos de problemas de la iglesia y todo, después andan enojados, ya no quieren venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque nunca les has dicho que todo mundo está en una restauración. Amén. Que está siempre está en proceso de crecimiento. Nunca le cuentes cosas, sigue. Yo a mis hijos les digo, hey, ustedes, el hermano, la hermana, la tía, si hablan de mí,
Hablaron de Jesús. ¿Qué esperan? ¿De que nos den manzanas y uvas? Es verdad, papi. Yo les explico. Tu deber es explicarle a tus hijos. Tu deber es ser un buen sacerdote y llevar al conocimiento a tus hijos, para que tus hijos sigan con la llama encendida. Sigan con la llama encendida y sigan prendidos. Vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia, porque aquí no se busca el hombre, se busca Cristo Jesús. Amén. Jotán no llevaba a Acaz. No tenía ningún interés de llevar a Acaz al conocimiento. Tus hijos, cuídalos, pero aunque lloren, aunque griten, tráelos a la iglesia. Enséñales la palabra, enséñales quién es Dios. Amén. Que aún hay muchos que estamos en la iglesia y no entendemos quién es Dios. Sí, pero están ahí en la iglesia. Y tú no les comentes nada de lo que pasa, porque si les comentas, entonces hay problemas. Tuvo problemas Israel cuando llegó el Mesías. Tuvo problemas. Amén. Nunca se vio fácil la vida espiritual. Nunca va a ser fácil, porque el primero que tienes de enemigo es Satanás, y él no te la va a poner fácil. Pero tú cuéntales cuánto Dios te ha amado, cuánto Dios te ha cuidado, cuántas maravillas Dios ha hecho en tu vida, cuántas cosas Dios te ha mostrado. Entonces ahí van a creer, porque tú les estás insertando vida, fe, amén, palabra. ¿De quién puede venir una palabra para sus hijos? De su padre y de su madre. Le pueden hablar los amigos, le puede hablar la gente de afuera, pero cuando habla papá y mamá, es una bomba para aquel niño. Pero mi mamá me decía, mi papá me decía. Pero deja de comentarle asuntos que a veces se dan en el movimiento de la iglesia, porque entonces tú mismo después, ¿y por qué no viene su niña? Es que ya no le gusta venir, pastor, y viera que es difícil para mí. Sí, tú te la volviste difícil. Tú la hiciste difícil. Tú hiciste difícil que tus hijos no vinieran. Y después hay consecuencias graves. Si usted se va al capítulo 28 del libro de Segunda de Crónicas, dice: de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó igual que su padre en Jerusalén, mas no hizo lo recto delante de Jehová. Ahí se perdió. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en los valles de los hijos de Hinón, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Vea, se volvió un caos acá. Cuando tú no haces un buen trabajo sacerdotal, se vuelve un caos y lo pagas caro. Sea alguien muy capaz de poder llevar a cabo, hermano, como sacerdote, tu sacerdocio en tu casa. En tu casa, siembra la palabra siempre. Por muy pequeño que sea tu niño, o por muy grande, tú habla de Cristo Jesús. Deja de estar hablando. Es que aquel me critica. Es que te acordás que ahora me están haciendo, y todos escuchan los niños, y todos están pendientes. Tú le estás estorbando el corazón. Tú no te vas a ir de la iglesia, pero ellos sí. Ellos sí. Porque tú mismo estás frustrando el plan de Dios para con ellos. ¿Se imaginan cuánta generación vieron la crucifixión de Cristo? ¿Cuánta gente no vio la crucifixión de Cristo?
en aquel momento, en aquel tiempo. Las burlas, los latigazos, todo lo que pasó, toda esa escena. Los niños vieron eso. Problemas siempre van a haber. Asuntos ahí siempre van a haber. Pero sobre todo, usted tiene que ser sacerdote en su casa. Sacerdotisa eficiente, efectiva, llevando a cabo el proceso maravilloso de Cristo Jesús, del conocimiento en su niño, en su niña. Cuando veo una niña que está, hermano, brequeada, digo yo, el trabajo que tiene que hacer mamá. Porque hay un trabajo que hay que hacer. ¿Alguien dice amén? ¿Sabe cuál es el problema? Que después dice, pastor, tengo un problema con mis hijos. Ay, Dios santo. Y cuando miramos a aquellos niños, a aquellos muchachos, no quieren nada con Dios. Entonces ahí vemos el asunto sacerdotal de tu casa. Porque en tu casa tú eres el sacerdote. Tú eres el que comanda esa casa. Y tienes que tú llevar a cabo ese proceso del conocimiento, del discipulado, de llevar a cabo. ¿Te gustan que tus hijos sobresalgan? Sé cuidadoso con lo que tú le comentas, con lo que tú platicas. ¿Quieres verlos en lugares de danza, cantando? Sé cuidadoso. Sé cuidadoso con tus hijos. Acaz fue un terrible, hermano, rey. Jotán no hizo nada. No hizo nada Jotán. Y eso trajo dificultades difíciles. ¿Cuánto Dios te está pidiendo a ti que haga buen trabajo en tu casa? En tus hijos. Y si no lo hiciste en tus hijos, hazlo con tus nietos que ahí pasan contigo. Hazlo. No te quedes ahí. Es necesario que te des cuenta que esa labor nos corresponde a nosotros. ¿Alguien dice amén? Es importante. Mamá, papá, hay una labor por cumplir. Deja de andar comentando cosas negativas y empieza a hablar de Cristo Jesús con tus hijos. Empieza a infundir la palabra con ellos. Cuando nosotros comentamos algo con mi esposa, le decimos, mira, y miramos y notamos que nuestros hijos hasta se callan para escuchar. Le digo, bueno, ¿y ustedes qué? Dios no es real. Sí, sí es real, ok. Estar poniendo antenas donde usted no lo llama. Y nos reímos y nos gozamos y pasamos de no infiltrarles esas cosas. ¿Usted está entendiendo? De que dijeron esto del pastor Roney por allá, que dijeron esto del pastor. Nuestros hijos están viendo, escuchando todo lo que dicen. Ellos pasan escuchando. Papá, fíjate que me dijeron esto. Ay, déjalos, hijo. Así lo amamos. Y allá te vi que tú lo fuiste a visitar. Te vi cuando lo fuiste a visitar y anda hablando mal de ti. No importa, hijo. ¿A qué nos llamó Dios? A amarlos. Y así suavizo todo. Y así te toca suavizar todo a ti. Cuida el corazón de tus hijos. Amén. Para que hagan lo recto delante de Dios. Y tus generaciones sean benditas. Haz un buen trabajo. Quiero que se ponga de pie esta noche.